Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno para Todos, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Desde esta tribuna ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Por eso es muy importante que nos escriban y pueden hacerlo a través del correo defensor@canal1.com.co. Recuerden, todas sus sugerencias son bien recibidas. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Aunque muchas personas no son religiosas en el sentido de la palabra y aunque quizá usted tampoco lo sea, la fe y la religión son dos factores inherentes a la sociedad y a los seres humanos. Hay quienes son practicantes de sus creencias, hay otros que no se lo toman tan en serio. Lo cierto es que suelen generar distintas reacciones este tipo de posiciones. Molestan o generan apoyo. Incluso entre los creyentes suelen haber también diferencias. Es inevitable que estas y otras posturas aparezcan en las narrativas televisivas. ¿En qué casos es válido expresar en televisión las creencias? Depende de la conciencia de cada cual. ¿Debe haber espacio para los que creen y para los que no creen? ¿Cómo se entiende el pluralismo en materia religiosa en televisión? Pues bien, para hacer este análisis está con nosotros Ana María Ruiz. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes, es directora de Brújula Comunicaciones, es columnista de la revista Semana y El Nuevo Liberal de Popayán, ha sido periodista de diferentes medios de comunicación. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Mario. Un honor ser invitada hoy aquí a tu estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Y durante los siguientes 30 minutos les iré presentando a varios invitados que responderán preguntas que nos han planteado los televidentes y que les trasladamos con mucho gusto. A propósito de nuestros televidentes, escuchemos qué nos dicen a propósito del tema que queremos tocar hoy. ¿Cree que en la televisión colombiana, en los canales colombianos, se respeta la religión o las creencias religiosas? Pues depende también de los canales, ¿no? Pero siempre se había visto como la doctrina del catolicismo y siempre se ha visto como muy marcado. Eso es lo que se respeta, pero no se nombran otras, siempre es lo mismo. Es que de cierta manera sí hay una especie de respeto en cuanto a las creencias y las posiciones religiosas espirituales, en tanto que no toman tanto partido. A veces. ¿Por qué a veces? Pues no todos los programas, algunos sí, pues algunos dependiendo como del criterio. Por ejemplo, ¿qué programa usted dice esta gente lo hace o estos otros no lo hacen? Pues los que son prácticamente como de temática, sí, si hay un canal que pasa algo cristiano o algo católico lo hace, pero digamos en algo otras series no, digamos en series de televisión de otros canales no lo hace. Pues no lo respetan porque realmente no tocan el tema, ¿sí? Entonces es difícil para uno opinar. Muy bien, Ana María, tú has trabajado muchos años en televisión. ¿Tú qué percepción tienes de lo que se está haciendo hoy en televisión nacional, pública y privada con respecto a los temas religiosos y de espiritualidad para ampliar un poco más el espectro? Pues mira, hay que partir de una base y creo que es el principio desde el cual miro la situación y es que estamos en un país laico. Es decir, que el Estado no puede tomar una posición religiosa ni puede ser confesional e incentivar la participación de una de las religiones, porque además de ser un país laico tenemos libertad de cultos. ¿Qué significa esto? Que el Estado no puede financiar, pero eso no significa que las organizaciones religiosas no puedan funcionar como funciona cualquier otra empresa, digamos, o producto que promociona sus ideas. Entonces, lo que se ve hoy en día, lo que se ve claramente es que si bien no hay una injerencia del Estado en esto, lo que sí hay claramente es que las congregaciones que tienen más dinero son las que se pueden hacer a los espacios porque los compran. Entonces, la falta de equilibrio viene dada más por un tema de pura oferta y demanda. Es decir, estamos en un negocio, entonces la iglesia que tiene dinero para pagar, paga para tener sus espacios en la televisión. Y en eso, pues los canales no hacen mayor cosa, digamos, no hay una restricción para eso, porque igual se alquilan o se venden los espacios a quien sea el mejor postor. Igual pasa en la radio, igual pasa en la prensa. Exactamente. ¿Cierto?
digamos, tienen como la misma lógica. Sí. Pero al lado de los programas pagos están las expresiones religiosas de quienes aparecen en pantalla, o de quienes escriben libretos para ficción, o de quienes hacen tratamiento informativo. ¿Cómo es la cosa ahí? Principalmente grave cuando estamos hablando de informativos, ¿no? La injerencia o la llamada a los temas religiosos para brindar una información es una deformación de la información. Así parezca un simple comentario, yo creo que eso debe censurarse de todas maneras, porque la información tiene que tener en ese sentido sí, una neutralidad para que tanto creyentes como no creyentes sintamos, recibamos y entendamos la noticia de la misma manera. Entonces, el periodista no puede hacer una alusión, no debe hacer una alusión a Dios, a ningún Dios o a ninguna religión, en el sentido de calificar los hechos desde una postura religiosa. Otra cosa es que haga un cubrimiento noticioso de temas pues que estén relacionados con las iglesias, porque ahí pues si es noticia, es noticia. Uno de los correos que nos llegó a nuestro buzón dice más o menos esto: callar una preferencia religiosa es hacer preferencia de quienes no las tienen. ¿Tú qué crees? Yo creo que eso es una postura que olvida que estamos en un país laico. ¿Qué significa estar en un país laico? Que las creencias pertenecen al ámbito privado, particular de las personas, y si bien la promoción de las ideas de las diferentes iglesias tienen igual derecho de ser promocionadas, pues los que no profesamos ninguna religión igual tenemos el derecho de recibir la misma calidad informativa. Y lo mismo, pues, digamos, hay cosas, fíjate que es que en el tema de la religión hay cosas muy sutiles, pero que claramente uno no puede romper. Hay un límite entre la promoción de una fe y de una expresión y las expresiones culturales. Por ejemplo, los matrimonios. No hay telenovela sin matrimonio. Y no hay telenovela que no tenga un matrimonio católico, porque pues, el vestido y la ceremonia y el ritual y la cosa. Ahí uno diría, entonces, ¿no hay un equilibrio religioso? No, yo creo que esa es una expresión que pertenece más a la cultura que o sea, ya es un tema cultural. Las bodas con todo su boato, pues hacen parte de la expresión cultural del pueblo. Muy bien. Ya volveremos sobre el tema. Quiero presentarles desde Barranquilla a Alberto Martínez Monterrosa. Es profesor de la Universidad del Norte, es comunicador con formación en economía, tiene una maestría en educación y doctorado en ciencias sociales. Alberto también trabaja en medios de comunicación, lo ha hecho durante 30 años como redactor y editor de medios. Fue asesor de la Presidencia de la República y queremos agradecerle, antes que nada, aceptar esta invitación. Alberto, buenos días. Gracias, Mario, por esta invitación. Complacido de estar aquí en nombre de la Universidad del Norte y de la Asociación Colombiana de Facultades de Programas Universitarios y Facultades de Comunicación Social. Muchas gracias, Alberto. ¿Se incentiva, según su opinión, la libertad de culto en la televisión colombiana? Lo que guía la estructura de los contenidos del formato televisión es esencialmente un valor de entretención y un valor noticioso. Hablemos de lo segundo. La noticia en nuestro medio es todo aquello que irrumpe, que altera el statu quo. Vale decir, lo sorprendente, lo insólito, lo masivo, lo espectacular. Desde esa perspectiva, el vaso siempre va a estar medio vacío. Y como está medio vacío, la alarma, la anormalidad es lo que finalmente se reproduce en los formatos de los medios de comunicación y particularmente el de la televisión, que le adiciona ahora el concepto del entretenimiento. La televisión en su concepto básico no informa, la televisión en ese concepto básico trata de irrumpir en el entretenimiento que de alguna forma está esperando el ciudadano. Muy bien, Alberto, gracias. De otro lado, también queremos hablar con el padre Vicente Durán, que es columnista del diario El Tiempo, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, donde además fue en años anteriores vicerrector académico. Padre, buenos días y también muchas gracias por aceptar la invitación esta mañana. Muy buenos días, Mario. Me alegra estar nuevamente en su programa. Y es un gusto que esté con nosotros. Padre, ¿cómo lograr un equilibrio en la televisión desde esa perspectiva de las creencias y las orientaciones religiosas?
Bueno, yo creo que ese equilibrio se logra primero en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que una sociedad como la nuestra tiene que garantizar libertad religiosa a todas las personas, a todos los cultos, a todas las iglesias o denominaciones. Y por supuesto, eso es lo primero. Pero también existe el problema de que hay personas que piensan que la religión debería separarse, apartarse por completo de los medios de comunicación. En el fondo lo que quieren es que la religión desaparezca en la sociedad. Y eso sí me parece problemático, porque si bien las sociedades democráticas, liberales en un sentido filosófico, donde haya verdaderamente libertades para todos, deben ser sociedades que promuevan la existencia, la expresión de las religiones a través de los diferentes medios de comunicación. No ocultar la religión, sino permita que todas se puedan expresar de igual forma. Veamos, esa última parte que dice el padre Vicente, ¿cómo la ves tú, Ana María? El problema no es callar lo que alguien siente o piensa o cree, o la perspectiva espiritual que tiene, sino no estar inhibidos de que otras personas también lo puedan hacer. Claro que sí. Yo creo que, entiendo el ámbito espiritual del tema religioso, pero también valoro mucho el ámbito cultural de las expresiones religiosas. Y creo que esto no se puede vetar. Pero vuelvo otra vez al punto de por ser católicos mayoritariamente en Colombia, entonces hay espacios católicos que los canales de televisión permiten, promueven, financian. Y digamos, ¿cuántos años llevamos viendo el Minuto de Dios? Este es un país mayoritariamente católico, lo sigue siendo. ¿Juegan ahí las mayorías o no? Yo creo que es muy importante reivindicar a las minorías, pero eso no significa que entonces hay que darle un espacio a cada uno de los grupos minoritarios o de las denominaciones religiosas minoritarias, porque entonces se nos acaba la programación de cualquier otro tipo para dar espacios a volver la televisión solamente uno tras otro, los espacios religiosos. Yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado, digamos, dentro de los canales para tratar de mantener un equilibrio y no optar por los grupos mayoritarios o pues claramente por la Iglesia Católica, que es la mayoritaria en Colombia. Y creo que todos los canales en ese sentido pecan, si se me permite la expresión, porque yo creo que todos los canales de televisión tienen brindan unos claros privilegios a la Iglesia Católica. Muy bien, así como decimos en la parte informativa, por ejemplo, que un canal tiene todo el derecho a decir cuál es su tendencia, siempre y cuando sea expresamente mencionada frente a las audiencias y que las audiencias sepan a qué atenerse desde esa perspectiva, desde el punto de vista político. ¿Eso vale también desde el punto de vista religioso? Pues si la información tuviera también una tendencia, un énfasis en asuntos que tienen que ver con el tema religioso, si no, no le veo la razón. Digamos, la mirada neutral, digamos, sobre los hechos desde el punto de vista religioso es distinto que desde el punto de vista político. Al momento de tratar, obviamente, al momento de tratar las noticias, claro. Muy bien. Recuerden, amables televidentes, que estos son los operadores donde ustedes pueden ver este y los demás espacios del Canal 1. Este espacio es su tribuna y es un espacio también para construir una mejor televisión. Escuchemos a nuestros televidentes en esta nuestra primera tribuna. Me cansé de ver malas noticias todo el día y toda la noche y la repetición de la repetidora. Por eso no veo televisión. Lo que más me gusta del Canal 1 es la sección de noticias. Pienso que es una opción diferente a las convencionales. Tal vez manejar un punto de vista más crítico y tengo más opciones como de informarme y diferentes a las convencionales, a las normales. Muy bien, ahí están las opiniones de nuestros televidentes. Me encantó la señora, ¿no? Diciendo sí, ¿no? Es que producimos tantas malas noticias por minuto que le doy la razón a la señora. Ahora, la pregunta es si estamos cansados del país que produce tantas noticias o de la televisión que las reproduce, que además son una pequeña porción de las malas noticias que produce el país. O de la manera como transmitimos e informamos acerca de las malas noticias. O del alarmismo o el ojo. Exacto. Donde está la puesta. Perspectiva para hablar de las malas noticias. En materia religiosa, entonces, ¿qué entendemos por pluralismo? ¿Cómo sería una perspectiva pluralista en contenidos televisivos de diversa índole que se pueda considerar
incluyente y pluralista tal como nos lo pide la Constitución en nuestro país? Pues mira, yo creo que el acceso a la información, la divulgación de las ideas religiosas debe ser igualitario en el sentido de que la denominación religiosa o el grupo religioso que pida tener un acceso pago, debe poder llegar a él. ¿Por qué no en un sentido de que no sea pago? Porque no podemos con los dineros de los contribuyentes fomentar las ideas religiosas porque pues somos un Estado laico. Y si vamos por eso, entonces nuevamente entramos en la discusión de que la Iglesia Católica es la mayoritaria, entonces debe llevarse una mayor porción, que en términos de televisión sería mayor cantidad de minutos, en fin, eso no puede ser así. A mí me parece que los canales de televisión, que las profesiones religiosas crean para sí mismos, que hay muchos en las televisiones cerradas, pues son una buena alternativa, muy buena alternativa, porque ellos tienen su programación de 24 horas con el tipo de, digamos, de evangelización que les interesa promover, y la gente que está interesada en esas religiones o en esas iglesias acude a estos canales, sin que se tengan que meter, digamos, dentro de la parrilla y la programación de los canales públicos o privados de la televisión abierta. Muy bien, volvemos con Alberto Martínez en Barranquilla. ¿La televisión de alguna manera tiene que ver con ese tipo de fundamentalismos, radicalismos o extremismos religiosos? Desde esa perspectiva habría que decir que sí, que la televisión y los medios de comunicación en general no es un atributo fundamental de la televisión, está dándole preferencia a los extremismos. Ahí hay un espectáculo, ahí hay alteración en el statu quo. Es más importante una bomba que estalla por el fundamentalismo religioso que de repente los muertos que hay en el departamento de La Guajira por desnutrición. Allí digamos que hay un antivalor noticioso, pero que hace parte de esa codificación que las salas de redacción y las escuelas han determinado para señalar lo que es noticia y lo que no es noticia. Ana María, ¿en qué momento un hecho que tiene trasfondo religioso es un hecho que no es religioso y cómo narrarlo deslindado de ese factor religioso? Claramente da en un punto muy importante el profesor Martínez, y es en este momento que se exacerba la guerra religiosa por ISIS, la manera como se cubren los temas, primero la pobreza en la manera como se cubren los temas internacionales en la televisión colombiana. Las noticias internacionales tienen muy poca cobertura y muy poco análisis. Pero además desconocemos totalmente esto. Entonces aquí es fácil hablar de musulmanes y de árabes en el mismo momento en el que se habla de ISIS, digamos, y sin ningún pudor y sin ninguna profundidad se tratan estos temas. Y son temas que tienen un trasfondo religioso, sí, pero es igual que cuando se habla qué sé yo, del Papa, ¿sí? El saludo del domingo del Papa. Eso es una noticia porque le interesa a la gente. A mucha gente le interesa, pero ¿cómo se habla de eso? Desde el hecho noticioso de una persona con una enorme incidencia política en el mundo, o se habla de eso desde mi papa, mi religión, la de todos nosotros, nuestro abrazo, nuestra bendición. Ahí es donde está la diferencia. Y justamente a eso queríamos llegar. En su momento televidentes nos escribieron cuando visitó el Papa Francisco nuestro país. ¿Por qué tanto despliegue si no todos somos católicos? El despliegue es enorme porque el Papa es un actor político de una relevancia mundial indiscutible. Es más por ser un actor político que por ser un actor religioso, digamos. Y claro que los creyentes se congregaron alrededor de esto, pero también los no creyentes, porque como actor político, en la voz que trajo y las palabras que vino a decirnos, pues nos habló a todos, creyentes y no creyentes. Entonces de ahí el fervor que despierta. Tal vez ningún otro o muy pocos gobernantes o jefes de Estado, más bien,
tienen esa capacidad de congregar al mundo entero, pero pues puede suceder en otros países con otro tipo de personajes. El Papa es básicamente no por católicos solamente, es porque políticamente es muy importante para el mundo. Alberto, ¿cómo lograr equilibrio y equidad al hablar de este tipo de narrativas? Hay una queja constante de parte de quienes practican religiones distintas al catolicismo por ese despliegue enorme que se le da a las noticias que tienen que ver con el Papa Francisco en este caso, o a las visitas que hace a nuestros países. El problema no es de la televisión, no es de los medios de comunicación en principio. El problema es del Estado, que frente a la visita de un Papa y no de otro jerarca, le da todo el despliegue que evidentemente tiene. Sí, el problema no es el cubrimiento que hizo la televisión, el problema fue la preferencia que le dio el Estado colombiano, en nuestro caso, a la visita del Papa Francisco. Lo que pasa en todos los países latinoamericanos y en todos los países donde hay aparentemente una preferencia por la religión católica. Para empezar, en consecuencia, habría que decir que ese sesgo en la preferencia al jerarca se lo da el Estado, se lo da la sociedad. Y la televisión, hablando puntualmente de ella, lo que hace es recoger esa preferencia que de alguna manera se da. No es en particular un problema de la televisión, es en particular, es en general mejor un problema del Estado y de la sociedad. Muy bien, como espejo de la sociedad que es. A ese propósito, padre Vicente, ¿qué pasa cuando un personaje público se encuentra en el dilema profesional de seguir una orden de sus superiores, aun cuando esa orden atente contra sus creencias espirituales? Yo creo que ese caso en particular es muy curioso porque yo no lo vi, no lo conozco muy en detalle, pero sí me atrevo a decir, primero, nadie puede ser obligado, nadie debería ser obligado a realizar algún acto de contenido religioso si no le nace, si no es de su religión y si no lo hace libremente. Pero me da la impresión de que aquí no se trataba tanto de un acto religioso. Yo creo que en el fondo puede tratarse de un acto de, lo voy a decir con mucho cuidado, de no tomarse muy en serio la religión. ¡Ay, hágalo, que eso no pasa nada, eso no significa nada! Y yo creo que no. Yo creo que las acciones religiosas, persignarse, darse la bendición, hacer una oración, no deben ser convenciones sociales que se realizan como haciendo cosas que no tienen importancia, sino que deben ser tomados en serio. Bien, tomarse la religión en serio, tomarse lo que piensan de manera distinta los demás en serio, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de los otros. Su opinión es muy importante para nosotros. Por eso recuerde escribirnos a defensor@canal1.com.co o también pueden enviarnos sus comentarios a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá para tratar de construir la televisión que ustedes quieren ver. Marianinón Escobar, es tiempo que le dediquen a un programa de historia que deje enseñanzas u otra alternativa con contenido intelectual en una sociedad tan superficial. Lorena Santos, hola, buenos días. El presente correo es para pedirle de todo corazón que por favor vuelvan a dar la novela de Mónica Sper, por favor, como homenaje a ella, en el horario de 3 de la tarde. Recuerde que nos pueden escribir sus quejas o sugerencias a nuestro correo defensor@canal1.com.co, porque aquí todos somos uno. Muy bien, aquí potenciamos la voz de los televidentes que tienen todo el derecho a pedir las narrativas que les son interesantes. En Semana Santa es otro de los dilemas hablando de nuestro tema religioso. ¿Cómo cubrir periodísticamente Semana Santa? Pues a ver, yo creo que siempre es una noticia, un hecho que congrega multitudes. Un concierto, el concierto de los Rolling Stones o la procesión del Viernes Santo. Son hechos que congregan multitudes y ahí es donde justamente, como decía yo al comienzo, el tema religioso se convierte más bien en un patrimonio cultural, que es el tema de la Semana Santa. La Semana Santa no se trata de llamar a que todos oremos o a que sigamos el lavatorio de pies o las 7 palabras o qué sé yo, sino el llamado es a que veamos cómo se fomenta el turismo hacia Popayán, por ejemplo, en las procesiones o Monpozo o los lugares que sea, cómo la gente se congrega multitudinariamente alrededor de ciertos eventos, repito, para mí de carácter cultural, que no se pueden dejar de
o sea, se podrían dejar de cubrir como noticia, porque ya todos los años lo hemos visto, pero es importante saber que siguen ocurriendo porque tienen una serie de consecuencias importantes para la sociedad, como por ejemplo el turismo o el comercio que se reactiva en las zonas donde hay procesión. Muy bien. Padre Vicente, ¿usted cree que se separará la religión como contenido y la televisión en algún momento? La religión y la televisión no pueden separarse en el sentido de que la televisión debe reflejar la vida de las personas, los intereses de las personas, aquello que los preocupa, aquello que para ellos es importante. Y yo creo que entonces siempre la televisión tendrá contenidos religiosos. Yo creo que debe abrirse la posibilidad para que haya diferentes maneras de hacer diferentes enfoques religiosos en la televisión. No debe haber uno solo, tampoco se deben excluir todos. Debe haber un equilibrio que en cierta forma corresponde al equilibrio de la sociedad. Una sociedad mayoritariamente católica no es que solo haya medios de comunicación o televisión que hagan o presenten un enfoque católico, no. Tiene que haber también posibilidades para las minorías religiosas. Eso es muy importante en una sociedad y yo como cristiano defiendo, como católico, defiendo que haya canales de otras denominaciones, de otras iglesias, de otras religiones. Muy bien, Padre Vicente. Una última pregunta para Alberto Martínez en Barranquilla, agradeciéndole su intervención en este programa. Así como existen cierto tipo de programas con investigaciones, documentales y contenidos de gran profundidad que tocan el aspecto religioso, ¿deberían haber otro tipo de programas o este mismo tipo de programas en otra televisión que no sea la televisión privada, la televisión de cable, por ejemplo, la televisión pública? La concepción primaria sobre lo que es la televisión habla de un concepto muy epidérmico, muy liviano. La televisión, hablábamos hace un momento, entretiene, no informa. Esa digamos que es una concepción básica, una concepción que desde mi perspectiva hay que replantear, porque este formato, que aparentemente es liviano y que es muy light, la verdad es que es un formato que se puede utilizar para concepciones profundas de información. Este programa es una muestra de ello. Aquí hay profundidad, aquí hay análisis, aquí hay debate, de manera que en la televisión sí se puede hacer. Hay que cambiar la concepción desde la percepción de la televisión y desde los realizadores mismos de la televisión. Se puede hacer profundidad, se puede hacer análisis, se puede hacer debate, pero no se está haciendo, porque se cree que la audiencia, la teleaudiencia, siempre está pendiente del color, del humor, del movimiento, de la imagen, y no de los debates, de los conceptos que de alguna forma necesita esta sociedad para sobreponerse a una cantidad de taras que hay en relación con la política, en relación con la cultura, en relación con la religión, por supuesto. Muy bien, Ana María. Una conclusión a manera de decir, se nos fue el tiempo lamentablemente. ¿Qué les podrías decir tú a los televidentes desde el punto de vista de los contenidos religiosos? ¿Cómo los deben abordar? ¿Cómo los deben consumir? ¿Y qué les podrías decir a las personas que están de este lado de la pantalla en el tratamiento informativo que toca o en el tratamiento de ficción o los demás contenidos que tocan lo religioso y lo espiritual? Yo creo que la perspectiva dentro de los canales públicos sobre todo y pues también los canales privados, la televisión abierta, debe ser una perspectiva de algo que sucede y que se mira digamos, desde una distancia. Si se va a hablar de la religión desde su interior, si se va a hablar en un sentido de promover una fe religiosa, una iglesia específica, creo que hay que promover en ese caso la aparición de los canales particulares para las religiones. Lo comentó el padre Vicente, y no se puede separar la televisión de la religión, pero hay que promover los canales específicos. Lo que no se puede, como en todo, es disfrazar de información algo que viene con un sentido religioso o darle connotación religiosa a la información que debe tener una distancia sobre los hechos. Muchas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, Mario. Encantada. Fue un gusto tenerte aquí, Ana María. Muchas gracias. Muchas gracias. Te esperaremos en próximos programas. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver
uno para todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos al correo defensor@canal1.com.co o venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde escucharemos sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Pueden enviarnos sus videos, con sus comentarios, con sus preguntas, con sus propuestas. Nos pueden seguir también en las redes sociales del Canal 1, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.